Juan Ramón Mejía, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí contigo. La verdad que para mí siempre es un honor compartir contigo esta tribuna, con toda esa teleaudiencia que sé que te sigue. Tenemos un sinnúmero de informaciones. Sé que eres economista, pero aún así como pueblo, como parte del pueblo, ¿qué te ha parecido la decisión? Mucha gente del ente judicial no quieren hablar de eso, pero nosotros como pueblo podemos hablar de la decisión primero de Yetse. Yo de mi parte entiendo que se apegaron a lo que está establecido en el código. Esa es la realidad. Mira, realmente yo no tengo el expertise legal para saber si realmente el juez se apegó o si tenía otras alternativas, porque la acusación hablaba de un homicidio voluntario basado en negligencias que se hicieron o que se pretendieron probar en el juicio. Pero la verdad es que no te puedo decir ni una cosa ni la otra. Ahora, sin dudas, en ese caso se muestra algún nivel de negligencia, se muestra un nivel de que no hubo las previsiones necesarias y definitivamente es un caso que entristece y enlutece a toda la República Dominicana porque murió un gran artista, murieron más de 200 ciudadanos dominicanos, casi todos los que vivimos en la ciudad de Santo Domingo tenemos o un conocido o un pariente o que murió o que está herido o que vivió el caso del Yeset. Y sin dudas, incluso gente que trabajaban con uno, que estaban en el sistema financiero. O sea, hay luto por donde quiera. Y eso se pudo prever a todas luces, por lo que declaran los empleados, eso se pudo prever y no se tomaron las medidas correctivas. Sin dudas, le debe caer el peso de la ley. El juez, si se apegó a las normas, pues lo está haciendo correctamente, indistintamente. Las leyes son las leyes y hay que respetarlas y tenemos que jugar el juego con las normas que manda nuestra constitución y nuestras Se leyes. establece en los organismos que tiene que ver con tránsito, cuando tú estropeas o atropellas a una persona, eso no es y la persona muere, no eso es un asesinato voluntario, es un accidente. Pero supongamos que en el caso los frenos de tu vehículo estaban afectados. Tú sabías que los frenos de tu vehículo estaban afectados. Igual va a seguir siendo un caso involuntario. Sí, probablemente sea involuntario, pero hay negligencia. Hay Y esa negligencia. negligencia debe tener consecuencias. Pero fíjate hasta dónde llega, que el Fíjate que código, el nuevo código, si tú atropellas a un ciudadano bajo los efectos del alcohol, se considera homicidio voluntario. pero se considera, aquí no se está juzgando el atropello en sí, sino el previo. Que tú conscientemente sabías que no puedes conducir si estás bebiendo o si vas a beber. Es decir, ¿quién tomó la decisión de salir en su vehículo? Hace recientemente hablé con una persona que estuvimos compartiendo o nos encontramos en un lugar de diversión y me saludó y yo dije, me apretó la mano tan fuerte que yo dije, pero me la iba a romper. Pero luego saliendo, todos los seguridad del lugar estaban deteniendo todos los vehículos porque esta persona iba a salir. Y esta persona salió a una velocidad extremadamente rápido. Y yo dije, yo espero que no sea la persona que yo saludé porque somos amigos. Luego le pregunté, cuando nos volvimos a ver, si él era la persona, en qué vehículo andaba él. Y me dio el detalle de su vehículo. Y dice, wow, fuiste tú el que saliste a tal velocidad. Debes tener cuidado. Cuando vas a conducir, cuando vas a tomar, sabes que vas a un lugar de diversión, tomar un Uber. Porque podría estar enfrascado o metido en un problema de esto que todavía el código actual no lo penaliza de esa magnitud,
pero el nuevo sí. Pero al final va a ser, de alguna manera, va a ser difícil probar una muerte o un asesinato voluntario. No será tan fácil. Mira, desde mi punto de vista, eh, las consecuencias de ese acto, realmente en lo que te pase a ti, eh, a mí me es un poco indiferente. A mí lo que realmente me duele y yo no podría cargar es con la consecuencia de haber matado a un ser humano. De ver una viuda, de ver una madre, de ver un hijo, una hija que haya perdido un ser humano por una negligencia absoluta mía. Eso sin duda es muy difícil para los que tenemos conciencia. Y realmente, si yo hubiese sido uno de los miembros del YC, yo afronto todo No esto saliera de desde la ahí. cárcel, de la vergüenza, Pero que de no te la puedes pena. trancar tú mismo. Te tienen que trancar. Porque Sí, para que entre a la cárcel te tiene alguien que mandar. él tiene suficiente poder así como tiene Para para no mandarse, estar, para mandarse también a tiene trancar. para trancarse. Bueno, aquí yo lo que estoy defendiendo es la acción del juez. Eso es correcto. Porque hay un sinnúmero de cosas que yo no defiendo. Si te fijas en el editorial del que hablaba, yo digo entre comillas 236 porque nunca me van a meter en la cabeza que son 236 personas. Siempre voy a creer que son más. Y eso yo lo voy a tener. Dirán, ¿tú tienes las pruebas? Solo hay que saber que ahí cabía 900 personas y en todos los videos se ve que está lleno. Te vi levantando comillas. Claro, es que, y tú fuiste muy cauto al decir más de 200. Pero yo abro comillas porque no me cabe. Puede ser que 237, pero sé que 235 no eran, sino más arriba. Entonces, no es la importancia de que murió Rubí Pérez, no, no, no. Es que aquí se perdieron muchas vidas, pero hay gente que está todavía del trauma, que estuvo ahí, el trauma que está viviendo a nivel psicológico, el trauma de los niños que quedaron Huérfanos. huérfanos, la familia, ahí hay un padre que es el que más habla, su hija se iba para Europa y el vuelo la dejó, su hija vive en Europa y el vuelo la dejó. Ella aprovechó, como ya el vuelo la dejó, y se fue a Yese. Sus padres estaban durmiendo cuando en la mañana reciben la llamada. Y este es el papá. Esa muchacha quedó viva, es decir, quedó viva en el momento, era una herida. Y lucharon con ella, hubo traslado del lugar de hospital y lucharon con ella por varios días. Al final murió. Y esa historia es muy triste, muy dolorosa, como es triste cualquiera. Pero cuando tú le escuchas que lo cuenta su mismo padre, es difícil. El otro caso que tenemos es la decisión del Coral, del caso Coral. Se le ha cantado penas a militares, a exmilitares, pero a nivel de corrupción, creo que este es el segundo caso, porque hubo un primer caso, pero no tanto, como es el caso, pero un militar tan cercano al presidente de la República o al expresidente de la República como era el que le cantaron 20 años. Mira, yo quisiera ser tan optimista como tú. Amo el régimen de consecuencia. Considero que la República Dominicana, todo lo que vemos, todas las inconductas que vemos en las calles, que vemos cuando toman alcohol y manejan, cuando todo ese tipo de cosas es por falta de un régimen de consecuencia adecuado. Y yo aplaudo el régimen de consecuencia, aunque no le deseo el mal ni 20 años a nadie. Ahora, no me siento tan optimista como tú. Pienso que estamos en primera instancia y faltan más instancias, que, que todavía puede nuestra grandiosa justicia torcerse en el camino. Tengo ese presentimiento, siento y es natural por lo que he visto durante tantos años, tanto decir que hay corrupción, que hay pruebas, que hay expedientes
y al final no hay consecuencia. Y realmente la República Dominicana necesita que aquí haya régimen de consecuencia en todos los sentidos. Yo estoy hablando desde el motorista que se mete en el túnel y está prohibido, desde el conductor que desde la derecha dobla hacia la izquierda, desde el que se roba una luz hasta el que se roba la salud de los que tienen cáncer hoy en Santiago. Me llamaste optimista por lo que estaba diciendo, pero yo te voy a decir algo para que veas que no es que estoy tan optimista, sino que se marcó un precedente o se marcó algo en la historia que no estaba en la República Dominicana. Pero eso no indica porque, por ejemplo, tenemos el caso los Calamar. Posiblemente estamos diciendo que aquí actuamos con justicia, pero nos estamos preparando para en el otro lado soltar, porque hay más fuertes, son más grandes, son de cuello blanco más grande. Sí, Entonces, nos estamos preparando para que yo diga, sí, pero la justicia está bien, pero ¿qué? Aquí celebramos cuando trancamos a tales, pero estamos furiosos porque soltamos a tales. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. sí, sí, realmente es penoso que de una u otra forma tú no te sientas optimista de que haya un adecuado, porque no es que tranquen gente, es que haya un adecuado régimen de De consecuencia, consecuencias. que las consecuencias estén no hay un adecuado régimen de consecuencias, pero para un grupo. Sí, por ejemplo, debe ser tan adecuado el régimen de consecuencias que si usted hace un expediente y hace un alaraco tan grande como lo que Se y realizó se en realizaron cada uno de ahora los y se casos. hicieron en el gobierno pasado con los casos de Odebrecht y Sí, todo eso, si sale impune, el fiscal debería tener alguna consecuencia porque la reputación de ese señor, si es verdad que es inocente, fue afectada. Entonces, realmente debe ser de ida y vuelta. Aquí debe haber consecuencias de cada caso, ya sea para uno o para el otro, porque no es justo que a un ser humano se le acuse de lo que no hizo, o no es justo de que haga, robe y no se le pueda acusar o no se le pueda comprobar. ya que hablaste del caso de la consecuencia, que si hablamos de Yese, también debería haber consecuencias para los que tienen que supervisar los establecimientos públicos. Sin lugar a dudas. Y Es más, decir, que también deberían haber sido llamados de que no hubo esa supervisión. O tal vez hubo la supervisión, pero debieron ser, aunque sea testigos, de que nosotros pasamos por ahí y advertimos, porque eso sí ayudaba a que no fuera un tema involuntario. Nosotros exacto. pasamos por aquí, hicimos tal cosa, Levantamos un pero acta. si no pasamos, entonces vamos a estar involucrados entre los millones, entre los que hay, las cuentas que hay embargadas y las propiedades que hay embargadas. Entonces ese funcionario también debería estar ahí, en el Sí, banquillo de los acusados. Pasamos al paquetazo. perfecto. ¿Qué tenemos como consecuencia? ¿Qué tendríamos como consecuencia? Pero antes de que pasemos a las consecuencias, recuerdo que en la primera vez que que el gobierno presentó un paquete fiscal, hubo una vista pública, o es que todavía no ha comenzado. ¿En esta no va a haber o es que no ha comenzado? No, definitivamente el Senado, aparentemente por lo que dicen algunos senadores que estaban presentes, ya tenían un informe preparado. Todo ha sido muy a la carrera, estaba todo planeado de cómo se iba a vender en los medios, cómo se iba a defender en los medios. Y antes de escuchar el Senado, que está obligado a hacer vistas públicas, hay una comisión, ya la comisión presentó un informe favorable antes de escuchar a las partes que podrían ser afectadas. Pero yo te voy a decir una cosa sencilla, que yo entiendo que cualquier ciudadano que nos esté viendo ahora en un medio puede entenderlo. El gobierno habla de que este paquete es por el choque petrolero de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz que ha obstaculizado y ha hecho que se suban los precios de los hidrocarburos y de la urea, que es el principal componente de los fertilizantes. Y yo lo entiendo, que eso ha generado un choque, pero no solo en la República Dominicana,
en todos los países que son netamente importadores de hidrocarburos o que son dependientes en alguna medida de hidrocarburos importados. Eso sin dudas ha generado un choque. ¿En qué consiste ese choque? Eso es lo que el gobierno no ha entendido o entiende y ha aprovechado. Ese choque consiste en que ha afectado, ha generado un proceso inflacionario en el mundo entero, porque los hidrocarburos inciden en los precios del transporte de todo, inciden en el transporte interno, en el transporte de la mercancía interna, desde cuando viene de fuera en barcos, viene en avión, y además la urea sirve como fertilizante, es el principal materia prima de los fertilizantes, ha subido enormemente de precio y eso genera inflación en los productos alimentarios. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno ante un choque como este? Todo lo que no genera inflación. ¿Y qué hizo? Puso un elemento que genera más inflación. ¿Por qué genera más inflación? Bueno, porque si usted le cobran más por las transacciones bancarias, usted tiene un costo mayor. Y si a usted, empresa grande, le cobran más de impuestos sobre la renta, sus costos aumentan. ¿Y qué hacen las empresas grandes? ¿Y qué hacen los comerciantes medianos, pequeños y los seres humanos cuando tienen mayores costos? Lo traspasan al comprador, los traspasan a la clase media y a la clase baja. Sin dudas, un paquete fiscal, como quiera que quieran ponerlo, es un elemento que genera más inflación. Entonces, la medida es absolutamente incorrecta. No es lo correcto. Y yo soy secretario de Estrategia Nacional de Desarrollo de un partido y le digo a todo el mundo, De la fuerza del pueblo. de la Fuerza del Pueblo, realmente la Estrategia Nacional de Desarrollo viene de un mandato constitucional. La Constitución de 2010 mandó en su artículo 243 consensuar una estrategia nacional de desarrollo para que el país se gastara una estrategia de cara a generar desarrollo y crecimiento, independientemente de los diferentes gobiernos que tenga un país, como lo hizo Singapur, como lo hizo China, como lo hizo Taiwán, como lo hizo Japón, como lo hicieron los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial y como lo han hecho todos los países que han alcanzado el desarrollo. Una estrategia nacional de desarrollo independientemente de los gobiernos y las temáticas de los gobiernos y lo inmediato y los presupuestos del gobierno. Un norte, un hacia dónde vamos. Y esa estrategia nacional de desarrollo manda 3 pactos principalmente. El pacto educativo, que solo se ha cumplido el 4%, porque no hemos mejorado en nada la educación. El pacto eléctrico, que no tengo nada que mencionar, ese es el gran fracaso de este gobierno. Y obviamente un pacto fiscal. ¿Por qué el gobierno no llama a un pacto fiscal? Ahora en el 2024, cuando lanzó ese paquetazo, ¿por qué no llama a un pacto fiscal? Bueno, porque un pacto fiscal, cuando se sientan todas las fuerzas vivas y todos los sectores económicos y todos los partidos políticos, un pacto fiscal no permite que se haga solamente un paquete tributario, tributos, pagos, sino que también se analicen los gastos, la composición de los gastos del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos y como país no nos debemos preguntar cuánto nos cobran o cuánto no nos cobran, sino qué país está construyendo nuestro gobierno con lo que pagamos. Mucho o poco depende de qué país estamos construyendo. Y realmente nosotros vemos que un gobierno que ha recibido más ingresos que ninguno en la historia, que ha tomado más prestado que ninguno en la historia, que ha generado un sinnúmero de promesas. Por ejemplo, cuando Aerodón avanzó 750 millones de dólares, prometió y justificó ese avance y esa renovación del contrato previo al vencimiento, basado en que iban a hacer un puente flotante nuevo, iban a hacer otro puente en el Isabela, iban a asfaltar la Caleta y Boca Chica, iban a hacer un sinnúmero de obras que hoy no han comenzado. Entonces, por eso el presidente Fernández habla de que no tienen calidad moral, porque decir lo que van a hacer
no es suficiente y hoy ya el pueblo no le cree porque bajo promesas de ese tipo, ha tomado prestado, bajo promesas de ese tipo, ha renegociado contratos con Aerodón, ha aumentado algunos otros cargos, ha aumentado el peaje, etcétera. Sin embargo, los resultados no lo hemos podido palpar como ciudadanos en obras de infraestructuras, en inversión de desarrollo, sino que hemos visto la más baja inversión de capital de la historia de la República Dominicana en términos porcentuales. Hubo una llamada del presidente para dialogar sobre una situación, sobre la situación de Haití, con los diferentes líderes principales, Danilo Medina, Hipólito Mejía y el presidente Fernández. Hay otros líderes que no fueron invitados, como Miguel Vargas. Pero este diálogo era por algo importante para el país. Le dieron menos importancia al pacto fiscal que al tema de Haití, que no ha pasado nada, por cierto. Y tampoco sé a qué se llegó. Ni hubo declaraciones de un lado ni de otro de cuál era la razón de la reunión tan urgente en la que tuvieron que estar los expresidentes, y por qué no se reunieron ahora para el tema del pacto fiscal. Sí, sin duda, eso tú tienes toda la razón. Realmente lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo y el buen sentido es que nosotros hagamos un pacto fiscal y que realmente, mira, por ejemplo, nosotros desde la Secretaría de Estrategia Nacional de Desarrollo de la Fuerza del Pueblo hemos estado instrumentando y apoyando las iniciativas de Omar Fernández en cuanto al anticipo, el odioso anticipo, pero parece que lo escucharon sí, en alguna parte. Sí, aparentemente lo escucharon y fíjate que ninguno de los dos pedidos de Omar Fernández lo complacieron 100%, o en ninguno de los dos pedidos complacieron a la ley 100%, porque dejaron el anticipo para las pequeñas empresas, solamente se la quitaron a los micros y quieren indexar el salario hasta donde ellos digan, un pedacito, no hasta donde corresponde según manda la ley. No sería que no complacieron a Omar, sería que él no tenía toda la razón, diríamos, porque si lo hacen como él lo pedía, le van a decir que tenía toda la razón. Pero aquí él no tiene la razón, no es así. Bueno, pero hoy el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo un sometimiento que hizo Omar Fernández y un grupo más de legisladores. Atento esperándolo. Al final fue fallo. Quedó en estado de fallo, o sea, ya ellos se van a reunir para emitir su fallo. Exacto. Pero ya terminó el conocimiento de la causa. Entonces el Tribunal Constitucional se va a reunir y va a emitir un fallo basado en que hay una ley que manda la indexación de los salarios y se ha estado violando a partir del 2017, creo que corresponde, del 2017 para acá, se ha dejado de indexar los salarios y correspondería a 54,000 pesos que no pague impuestos y las otras escalas. Ahora lo llevaron a 39. Exactamente, pero realmente debió ser mejor. Lo que nosotros desde la Secretaría de Estrategia Nacional estamos proponiendo para aumentar el recaudo y para mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas es que se haga una formalización inteligente. ¿Y en qué consiste una formalización inteligente? Fíjate, las normas prudenciales del sistema financiero de la República Dominicana, que creo que tú conoces bastante bien, si tú te metes 200,000 pesos en un bolsillo y te vas a cualquier dealer de este país, tú sales hoy montado en un carro de 1,000,000 de pesos, sí, sin ningún problema. Sin embargo, si tú te metes 500,000 pesos en un bolsillo y sales a comprar una maquinaria que necesita tu empresa de 1,000,000 de pesos, o sea, necesitas apenas la mitad, no el 80%, sí, pasas 6 meses y probablemente al final de los 6 meses te digan que no. Ese es un problema que nosotros tenemos. ¿Por qué? Bueno, los acuerdos de Basilea, que son los que surgieron después de varias crisis bancarias, la del 2008, el último acuerdo de Basilea, generaron una serie de normas prudenciales que nosotros hemos adoptado y que están diseñadas para países desarrollados. ¿Por qué? Porque en un país desarrollado incentivar el consumo es sinónimo de incentivar la producción, porque mientras más se consume, las fábricas más producen, pero los países que no producen, como República Dominicana, incentivar el consumo es un incentivo de la importación exclusivamente. Y
nosotros estamos impidiéndole a que las MIPYMES puedan desarrollarse. Entonces hemos propuesto que se haga un fondo de garantías del Estado Dominicano, que se haga un seguro subsidiado para los sectores agropecuarios, para que puedan acceder al crédito, al financiamiento. En ese momento que tú hagas eso y que a través del Bandex, por ejemplo, generes préstamos a tasas blandas, con bancos internacionales, con fondos internacionales, yo te garantizo que en la medida que las MIPYMES vean que tienen facilidades de crédito, que ya no tendrán que tomarle al prestamista que le presta el 10% semanal, eso la va a incentivar a formalizarse. Si tú a eso le sumas que le quites el anticipo, yo te garantizo que, fíjate, cobrarle un 27%, que es lo que cobramos hoy, a 1 millón de empresas, que más o menos vendan lo mismo, digo, a 100.000 empresas, es menos que cobrarle el 3% a 1 millón de empresas. Tú puedes bajar los impuestos, tú puedes lograr que tengan financiamiento, quitarle los anticipos y con toda seguridad vas a aumentar la base impositiva y con eso vas a aumentar el recaudo. Y no solo eso, vas a tener más empleados formales que van a pagar pensiones, que van a tener seguro de salud, que van a poder ir a un banco también. El personal va a generar crecimiento de las MIPYMES, desarrollo de las MIPYMES, y en la medida que se desarrollan y crecen, también aumenta el recaudo. Y es sin duda la medida, te digo por ejemplo, en los países asiáticos, eso fue lo que se hizo. Se hicieron condiciones para que las pequeñas empresas, los emprendedores, las mujeres emprendedoras, los jóvenes emprendedores tuvieran acceso al crédito. Y en la República Dominicana no se está haciendo eso. Se generan algunos programas, algunas pequeñas fuentes, pero tiene que ser, y yo eso es lo que promuevo, que haya un fondo de garantías, 1, y 2, que a través del Bandex se maneje como banco de segundo piso para que los préstamos se canalicen a través de todo el sistema financiero, y las cooperativas. Las cooperativas son un brazo que llega a sectores que no llega la banca múltiple, sectores muy deprimidos, pequeñas empresas y eso. Si se le da ese apoyo, yo te garantizo que aumenta la base impositiva, el recaudo del gobierno y el desarrollo del país. Hablaste de la cantidad de fondos que ha recibido este gobierno, aparte de los temas de préstamos. Cuando regresemos de la pausa, me gustaría que me hables de los cumpleaños o aniversario de la gasolina, porque la gasolina parece que está como tú y como yo, cada año cumple años y sube su edad, pero nunca baja. Vamos a ver, después de la pausa. Continuamos con el poder municipal. Yo me he quedado sumamente, no sorprendido, porque Juan Ramón es siempre tan directo con las informaciones que maneja y con las que dice. Y por eso para mí es de mucho placer tenerlo en el programa, hablando cuando estamos en temas que están en el tapete, y ustedes han escuchado en la manera en que él ha ido desglosando cada detalle, porque él como economista conoce de la materia. ¿Y qué haría? Nos ha dicho cómo haría, qué sugiere. Y igual que Omar Fernández, que había dicho en algún momento sobre el anticipo, y qué bueno que se tomó la decisión, por ejemplo, para el tema de las microempresas, pero todavía tenemos el tema del impuesto sobre la renta, que el gobierno lo subiría a 39.000, cuando todavía le faltarían unos puntos. Y son las palabras que ha dicho Juan Ramón. Al final, antes de irnos a la pausa, le dejé una pregunta en el aire sobre el cumpleaños de los combustibles, que van subiendo como en mi edad. Hace 7 años yo tenía 50 años, ahora me subieron 7 años, entonces los combustibles le van subiendo también, como yo, que voy cumpliendo, pero ¿en cuánto, hasta cuándo es que vamos a llegar?
¿cuándo se morirá o terminará la subida y no regresa? No, realmente algunas veces lo que yo me pregunto es dónde están los certificados de acciones que nos debieron dar porque decía uno que fue funcionario cuando estuvo en Industria y Comercio, antes de estar en Industria y Comercio, que nosotros éramos dueños de refinería y no lo sabíamos. Yo me quedé esperando que él, estando en Industria y Comercio, pues nos mandara a todos. No me haga quedar mal porque yo acabo de decir que tú eres muy directo. ¿Estás hablando de Ito Bisono? Correcto. Ok. Entonces, pero nada, realmente la gasolina ha fluctuado durante muchos años en estos gobiernos y no hemos visto que fluctúe hacia arriba y hacia abajo. Llegó a unos niveles extremadamente bajos el año pasado, a niveles de menos de $50 el barril, y no vimos que se bajara. El gobierno insistió constantemente en que había un nivel de subsidio. Sin embargo, la UAS generó un estudio en estos días donde certificó que según lo que manda la ley, no había ningún nivel de subsidio en los combustibles. Obviamente ya en estos últimos meses que el petróleo llegó a niveles de $100 el barril, pues 90 sí había un nivel de subsidio y desde mi punto de vista yo entendía que sí había que subirle algo a los combustibles, pero focalizar subsidios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se logra focalizar subsidios? Bueno, el que tiene una plantica o una bomba para sacar agua y regar su campo, para que ese señor no se afecte, ese diésel le tiene que llegar barato, las amas de casa, el gas, y ese tipo de cosas. El transporte, tanto de carga como de pasajeros, debe tener algún nivel de subsidio, pero ahora, con estos aumentos que han El ido subsidio es subiendo, secreto ahora. no hay una transparencia de esa fórmula que el Estado utiliza para indicar el determinar subsidio. los precios. Se habla de que hay dos componentes que son los que inciden, y los dos bajaron muchísimo a principios de año, que son el dólar y el barril de petróleo. Sí. El dólar bajó significativamente y el barril de petróleo también, y no vimos ningún cambio en los precios de los hidrocarburos y ellos mantenían el discurso de que lo estaban subsidiando. Ahora aprovecharon, lo subieron, Magín se les zafó ayer, porque aparentemente no, a nivel internacional siempre se había hablado de que aún se acabara la guerra, el petróleo no iba a bajar de 80 por los próximos meses hasta el último trimestre del año, basado en que hubo refinerías afectadas, hubo pozos afectados, hay todavía minas en el estrecho de Hormuz que hay que sacarlas, quitarlas. O sea, hay un sinnúmero de factores que impide a que el petróleo vuelva y baje. Pero eso decíamos los economistas, los principales, los del Fondo Monetario, los del Banco Mundial, pero la realidad nos dio en la cara y le dio a Magín en la cara. Magín decía que subieron los últimos 6 pesos y que no importaba lo que pasara allá, a menos que pasara de 100 o de 80 bajando, no iba a haber ninguna modificación de los precios, iban a estar congelados por 2 meses. Pero la noticia es que al día de hoy estamos hablando de petróleo a $76 el barril, o sea que ya bajó el umbral que Magín dijo. Esperemos tener una buena noticia esta semana de parte del Estado Dominicano, que aparte del paquete nos premie con transparentar la fórmula y bajar los precios de los hidrocarburos. Brevemente, Mejía, ¿cuándo fue que se hizo ese análisis en la UAS? Eso fue basado en los números del año pasado, pero se hizo ahora el mes pasado. Pues entonces esa no va a ganar hoy, porque hoy son las elecciones en la UAS. Entonces, si fue con ella, el gobierno no la va a apoyar para que pueda ganar. Hoy son las elecciones. Sí, pero no necesario, no sé si fue, cuando te digo de la UAS, fue en la UAS, pero no sé si estaba involucrada la rectora, si era algo... Si fue el año pasado, pues sí estaba... Se hizo este año. Bueno, gracias Juan Ramón Mejía por acompañarnos nueva vez. Nosotros un placer. Como siempre sabe que tenemos una nueva cita aquí en el Poder Municipal. A ustedes muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en el Poder Municipal. Con ustedes estuvo Santiago Guzmán
Y le acompañó en la entrevista Juan Ramón Mejía, quien es miembro de la Fuerza del Pueblo. Nos vemos la próxima semana.